Muy buenas, comenzamos espacio de opinión, comienza la tertulia, como bien saben en este caso nos quedamos en las 5 villas, nos quedamos en Egea de los Caballeros y para ello, bueno pues sí tenemos integrantes de varias formaciones políticas y tenemos que darle paso pues a todos ellos. Por un lado con nosotros en los estudios, bueno pues Cruz Díaz desde Así Egea, muy buenos días. Muy buenos días. También a su lado y en este caso guardando distancia, representando al Partido Popular, Daniel Liso, buenos días. Un placer estar de nuevo aquí. Y en este caso damos la bienvenida también a Yolanda Roldán, ella representa Izquierda Unida en Egea, la tenemos vía Skype. Buenos días. Buenos días, Nuria. Ya lo siento, pero no puedo veros a ninguno. Bueno, pues bienvenida. Como bien dices, por cuestiones técnicas no puedes vernos, pero sí que puedes oírnos. Vale, nos vale para esta tertulia, sin duda. Si les parece, bueno, pues con los tres integrantes hoy vamos a comenzar esta tertulia y vamos a empezar precisamente, bueno, con una noticia que tiene que ver con el ámbito autonómico y es que esta semana hemos conocido que la campaña de vacuna COVID y gripe comienza el próximo 26 de septiembre, que van a hacerlo en distintas fases. Y aquí, en las 5 villas, aquí en Egea, acabamos de salir de un periodo festivo. Yo no sé, señorías, vamos a ir también por orden, si les parece. ¿Hay casos, ha habido aumento de casos, en este caso, en la localidad? ¿Más contagios? ¿Cuál es un poco la sensación que tienen desde las distintas formaciones políticas? Así, Egea. Sí, bueno, siempre que se sale de unas fiestas ya tenemos la constancia de los últimos años cuando ha habido congregaciones de gente, pues el tema de COVID está allí, suben los ratios de la gente que está infectada y obviamente últimamente según los datos que ha transmitido la responsable del Centro de Salud de Egea últimamente a través de los medios de comunicación, efectivamente sí que han subido los casos en Egea de contagios. No obstante, ya creo que ya tenemos, entre comillas, la pandemia está un poco controlada, el tema del virus está controlado, el tema de la gente está masivamente vacunada y yo creo que esto no va a trascender en gran medida en lo que es en Egea y la comarca. Ya vivimos en su momento unos procesos tremendos de vamos a decir, encarcelación de Egea, prácticamente estuvimos aislados en varias veces y ahora por ejemplo la experiencia que tenemos ahora después de las fiestas yo creo que es aceptable en este momento, aunque los casos obviamente han subido y habrá que tenerlo en cuenta, no va a ser que haya algún problema más añadido que no sepamos ahora prever. Señor Liso, ¿qué dice el Partido Popular? ¿Qué sensaciones tiene? Pues en la misma línea, evidentemente no podemos despistarnos de lo que sigue en las calles, que es el virus, pero ya de otra manera, ¿no? Hemos avanzado, por suerte, las autoridades sanitarias nos reconocen de alguna forma que ese avance se culmina y hemos, desde inicios de este verano pasado, hemos empezado a vivir como vivíamos hace mucho tiempo. Entonces, esta forma de vida, este estilo de vida tan nuestro, ya creo que no podemos retroceder en él. Creo que tenemos que aprender a convivir con el virus. Creo que tenemos que olvidarnos ya del cierre de establecimientos, del cierre de municipios, de confinamientos y bueno, pues con cautela y con el cuidado que nos ha enseñado este episodio de nuestras vidas a vivir, pues seguir viviendo en plenitud. Lo que sí que deberíamos evitar como sociedad y sobre todo como representantes políticos, ¿sí?, es que vuelva a suceder o que continúe sucediendo en los problemas de atasco que suceden en el centro de salud con práctica asiduidad, pues por la falta de personal que continúa habiendo en nuestro centro de salud y que seguimos reivindicando, como ya hicimos hace tiempo, a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, que refuerce con esas plazas tan difíciles de cubrir, con incentivos o con otro tipo de medidas políticas o institucionales para que los egeanos no reciban una sanidad peor que los zaragozanos y que de alguna manera cuando necesiten ese servicio sanitario lo tengan. Nos falta la señora Roldán por conocer también un poco cómo está la situación en Egea. Bueno, pues en principio decir un poco más de lo mismo que están diciendo mis compañeros, ¿no? Los datos ahora pues no se transmiten de la misma manera que se transmitían antes, o sea que realmente desconocemos la autenticidad de los datos que puede haber. Sabemos que ahora, pues gracias a las vacunas, la enfermedad es pues muchísimo más leve, más suave. Y nos pasa una cosa también con esto, que es una cosa curiosa, que es que en los pocos sitios donde tenemos que entrar con mascarilla, pues a la mayoría de las personas ya se nos olvida el tema de la mascarilla, o sea que pronto olvidamos las situaciones negativas y tan malas que hemos estado pasando hace 4 días. Y con respecto al tema de salud, de la sanidad y tal, pues sí, nos preocupa enormemente los problemas que tenemos
también en nuestro municipio y, de hecho, como pensamos y estamos convencidos de que el acceso a la sanidad es un derecho absolutamente fundamental, estamos preparando para el próximo mes una charla informativa para hablar de todas las deficiencias y de todas las necesidades que desde Izquierda Unida detectamos en el tema de sanitario en Egea de los Caballeros. Es una charla que ya daremos más publicidad en su momento. Vamos a repartir también unas octavillas hablando un poco de cómo está la situación de la atención primaria, de la atención ambulatoria, de las listas de espera, todo ese tipo de cosas, pero un poquitín más adelante ya iremos dando más información. Vamos a seguir en este caso con su palabra, señora Roldán, y lo vamos a hacer además porque una de las cuestiones también que ha preocupado o que preocupa a Izquierda Unida tiene que ver con la situación de la residencia Villa de Egea, que ustedes pues alegan falta de transparencia, sin salir a la luz, sin saber muy bien la figura económica y la cuantía dónde ha ido a parar. Así que vamos a comenzar por usted, señora Roldán, vamos a explicar exactamente qué es lo que critica, lo que pide Izquierda Unida. Bueno, desde hace mucho tiempo viene siendo un caballo de batalla el tema de la residencia Villa de Egea, precisamente por todo el oscurantismo que ha rodeado a la gestión de esta residencia. Tanto desde Izquierda Unida, desde nuestro ayuntamiento, desde nuestro posicionamiento en el ayuntamiento, como desde el Gobierno de Aragón, hemos lanzado varias preguntas para que se nos aclarasen varias cosas. Porque la residencia se tuvo un problema con el brote de COVID, se intervino por parte del Gobierno de Aragón y nos dijeron que se iba a redactar un informe y que ese informe nos iba a llegar. El informe no llegó nunca nos llegó el informe de lo que habían encontrado en la residencia, de cómo se había estado gestionando, de qué es lo que había pasado. Sabemos, porque nos ha llegado documentación de que posiblemente en el año 91 se recibió una subvención de aquellos tiempos de más de 70 millones de pesetas de entonces, pero no hay constancia en ningún sitio y nadie nos puede confirmar ni desmentir que esto fuera así. De todas formas, lo que digo, la falta de transparencia es absolutamente notable en este tema. Hemos preguntado por activa, por pasiva, siempre nos dicen que los datos del 91, del 92 y del 93 ya no los tienen. Ahora, ¿qué se ha hecho? Sin tener el informe, sin haber conocido la oposición, el informe que se redactó mientras la residencia estaba intervenida, lo que se ha hecho ha sido cambiar la titularidad de la residencia, de buenas a primeras. Se ha decidido que pase a la Fundación Rey Ardiz, porque la Fundación Rey Ardiz, en este caso, tiene 6 puestos para gestionar la residencia, 3 son de las personas que trabajan en la residencia, un puesto el Gobierno de Aragón y otro puesto el Ayuntamiento de Egea, que parece ser que se le insistió en que tuviera algún puesto más y los rechazó. No nos lo van a decir, como no nos han dicho tampoco el informe que salió de allí, no nos lo van a reconocer, pero nos consta que hubo indicaciones de que en la residencia podía haber algún puesto más por parte del Ayuntamiento de Egea. Pues agradezco la intervención. Vamos a pedir también explicaciones en este caso. Partido Popular, señor Riso. También hemos denunciado en estos micrófonos la tremenda falta de transparencia. No solo aquel informe al que aludía Yolanda, el que se nos iba a dar cuenta, sino que la alcaldesa de Egea, y así fue, si no me equivoco, Cruz, en una junta de portavoces asumió el compromiso férreo de mantener informada a la oposición de todo cuanto aconteciera en la residencia Villa de Egea, en la residencia donde hay, recordemos, un centenar de personas mayores. Esto ocurrió en enero del año 2021, cuando hubo un brote tremendo en la residencia que afectó a la práctica totalidad de los ancianos y de las trabajadoras y trabajadores, pero lo cierto es que a día de hoy no hemos recibido ninguna información. A pesar de las constantes preguntas, de nuestras solicitudes de información, seguimos sin saber qué ocurre en la residencia Villa de Egea, más allá de lo que nos podamos enterar por las vías extraoficiales, y lo cierto es que esto es el culmen de un origen que fue
una dejación tremenda de funciones por parte del Ayuntamiento de Gea, porque una vez más hay que recordar que el Ayuntamiento tenía 2 puestos en esa asociación, en esa Virgen de la Oliva, que era la gestora de la residencia Villa de Gea, y que desde el primer momento, desde el primer instante en el que se constituye esa asociación Virgen de la Oliva, hace una dejación de funciones porque no ocupa esos 2 puestos en la asociación. Se desentiende de lo que ocurre en la residencia y ahora venimos pues varias décadas después a arreglar todo el desaguisado que se ha formado con el paso de los años. El Ayuntamiento es responsable y como tal debe dar cuenta y debe dar la cara por todo lo que ha ocurrido en la residencia Villa de Gea. Señor Díaz. Vamos a ver, nosotros nos gustaría pensar que esto ha tenido un relato desde hace unos 30 años. Hace unos 30 años pues se creó la asociación, creo que se quedó la Asociación Virgen de la Oliva para con el fin de construir y gestionar una residencia de ancianos. Se hizo un convenio con el Gobierno de Aragón. En aquel momento había una persona del municipio de Gea de los Caballeros que ostentaba la consejería de Sanidad y de los temas sociales, y entonces se aprovechó esa oportunidad y se construyó esta residencia que fue gestionada durante un montón de años por la Asociación Virgen de la Oliva. Como muy bien ha dicho el señor Daniel, pues durante estos 30 años el Ayuntamiento debería de haber participado de esos 2 puestos que tenía dentro de la asociación y haberse enterado de lo que allí sucedía y cómo se gestionaba y tal. Ha sido una dejadez de funciones. Luego han llegado los tiempos modernos, entre comillas, y se ha visto con la pandemia que había algún cierto problema en la residencia y al final por la epidemia que hubo, como se contagiaron casi el 100% de los ancianos, pues hubo que intervenirla, como otras muchas que se intervinieron en el territorio de Aragón por el Gobierno de Aragón. La solución que se ha impuesto, cambiar de asociación a fundación, es una situación, vamos a decir, económica diferente. Casi se impuso, creo desde nuestro punto de vista, que se impuso de los anteriores gestores, impuso que no se hiciese municipal, sino que se hiciese otra vez privada y siguiese con la misma dinámica. Y entonces el Ayuntamiento nos ofreció, como muy bien ha dicho Daniel, un informe que nos explicaría todo lo que había ocurrido allí, lo cual ese informe no ha llegado, ni parece ser que va a llegar, pero nosotros queremos reivindicar que lo bueno que ha pasado en todo esto es que creemos que los ancianos, los ancianos de Gea, los que están allí residiendo ahora y antes, pues parece ser que están un poco mejor atendidos. Entonces eso nos tiene que confortar, que parece ser que se ha pasado a una situación un poquito mejor. La residencia, ya veremos, como lleva poco tiempo con la nueva gestora, pues ya veremos durante un tiempo a ver cómo funcionan y cómo va evolucionando esta nueva gestión. Nosotros estamos en desacuerdo en que ambas residencias del municipio de Gea, financiadas con fondos públicos, ambas estén gestionadas por entidades privadas, porque no tenemos que olvidar que la Fundación Rey Ardiz es una entidad privada. Entonces es una entidad privada, aunque no tenga carácter de fundación, es una entidad privada que nosotros entendemos que tenían que ser gestionadas íntegramente por el Ayuntamiento de Gea de los Caballeros. Ustedes saben, voy con el señor Díez y lo hacemos ahora al contrario, si no les importa. ¿Ustedes saben cómo se fragua ese momento? ¿Por qué se decide Rey Ardiz y no se decide cualquier otra entidad privada? ¿Tiene idea, señor Díez? ¿Saben lo que reclaman? Sí, la transparencia ha sido cero en este tema y no sabemos por qué se ha decidido esto y no tenemos garantías de una cosa ni de otra. Así es, Gea, si no hay transparencia, si no hay pues explicación de cómo se ha fraguado todo esto, ¿tiene prevista alguna acción también para hacerlo llegar al consistorio? Vamos, nosotros estamos dejando que pase un poco la evolución de lo que se está gestionando, como he dicho antes, ver un poco cómo evoluciona y esperamos que en las próximas elecciones, si hay un cambio, que creemos que va a haber un cambio electoral y un cambio de dirección y un cambio de patrón de barco del Ayuntamiento de Gea, pues yo y mi grupo estimamos que habrá que entrar en este tema de las residencias de ancianos
Ciudadanos de Gea y buscar toda la información que falta, satisfacer las demandas tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular, como de nosotros mismos y de toda la ciudadanía que quiere saber lo que ha pasado durante los últimos 30 años, tanto en una como en otra, y luego una vez puesto todo encima de la mesa, tomar las decisiones oportunas que nos llevarán a una gestión, nosotros entendemos que mejor y más eficaz para estas dos residencias. Señor Riso, Partido Popular, ¿alguna acción si no quedan contestadas las respuestas también que un poco pide la transparencia que está pidiendo en este caso el Grupo Popular a la alcaldesa? Lo malo de esto es que no podemos más que insistir, no nos queda otro remedio más que insistir en esa solicitud de información y quedarnos con la tranquilidad, lo decía Cruz, de que ahora parece que se hacen las cosas un poco mejor. Los usuarios y las familias están satisfechas con el servicio que presta Rey Ardiz, parece ser correcto y ello nos congratula. ¿Cuál es el motivo de que ello se fraguara o que el resultado haya sido este? Pues no lo sabemos porque no hay transparencia. A uno le daría por pensar que Rey Ardiz y el Partido Socialista en Aragón tienen una relación muy estrecha. No seré yo quien concluya esta circunstancia, pero parece ser que podría ser así. Pero lo dicho, mientras los usuarios y las familias estén de una manera cómoda, viviendo de una manera cómoda en las residencias, eso es lo que realmente nos importa. Bueno, pues vamos a darle paso a la señora Roldán también, a ver qué propone en este caso, o al menos, si va a tomar alguna acción más, ¿no? Usted ya avanzaba, señora Roldán, que no estaba de acuerdo con la falta de transparencia. ¿Algo más que aportar? Sí, lo que venimos diciendo desde el principio, que antes teníamos esos 2 puestos en la Junta y ahora tenemos solamente 1. Entonces, aparte de haber perdido, reconocemos que, por supuesto, ahora las personas mayores están mejor atendidas, están mejor alimentadas y mejor atendidas en todos los sentidos. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva a la alcaldesa y lo hemos dicho también en las Cortes de Aragón a los representantes de servicios sociales. No vamos a cejar en nuestro empeño de conocer exactamente ese informe y de saber exactamente qué es lo que pasó. Que no pasó solamente el compromiso de la alcaldesa en una junta de gobierno. Por 2 o 3 ocasiones su compromiso estuvo allí, encima de la mesa, y al final, el día que tenía que llegar el informe, se nos argumentó que la persona que tenía que trasladarlo se había puesto enferma, pero que no teníamos que tener ninguna duda que ese informe lo íbamos a conocer. Como no lo conocemos, pues seguiremos pidiéndole donde sea necesario y donde haga. Bueno, pues así es como están las cosas. Vamos a cambiar de tema. En este caso vamos a hablar de la Ley de Memoria Democrática, de la Ley de Memoria Histórica. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero a lo largo de este tiempo, especialmente este año, han sido muchas las manifestaciones, evidentemente, que ante todo el Partido Socialista ha ido llevando también por todo Aragón. Por ejemplo, hemos visto pues ese homenaje a la primera alcaldesa, ¿no? que estuvo en tiempos republicanos, o por qué no, ha habido también homenajes a profesoras, ha habido inhumaciones, ha habido homenajes a aquellas personas, ¿no? que de alguna manera tienen la necesidad, ¿no? de saber dónde están, en este caso, y en qué cunetas quedaron también sus familiares. Ha habido reanimaciones, ha habido también expresiones de emoción. A mí sí que me gustaría ahondar un poquito en esta cuestión, saber qué es lo que piensan cada una de las formaciones políticas, pero antes quiero dar la bienvenida también a una de las personas que tiene mucho que decir. Él busca, sin duda, desde Chunta Aragonesista, formar parte también del elenco electoral, si me permiten la expresión. Quiere presentarse también, en este caso, al Ayuntamiento de Gea por Chunta Aragonesista. Armando Sancho, muy buenas. Bueno, bienvenido. Nosotros queríamos hablar precisamente de Ley de Memoria Democrática, de Ley de Memoria Histórica. Son muchas las manifestaciones que estamos viendo, como le cuento, pero usted en concreto se ha puesto en contacto con nosotros, con este medio de comunicación, con Antena Aragón 5 Villas, porque acusa que esas expresiones, evidentemente, ¿no? y esos homenajes no son para todos iguales. Bueno, afortunadamente, en los últimos días, las últimas semanas, hemos podido asistir a 3 actos de recuperar pues la memoria de personas que en su día desaparecieron, fueron secuestradas y fueron también vilmente asesinadas sin un juicio previo.
todo este trabajo que se está desarrollando por parte de las asociaciones memorialistas, a las que hay que reconocerles pues eso, su trabajo, su dedicación, su esfuerzo, su sacrificio, y poner también dinero, porque sin ella este trabajo sería imposible. Hemos de recordar también que han pasado 80 años y todavía sigue habiendo pues cadáveres en fosas clandestinas, y aquí un poquito la dejación del Estado. Desde Junta Aragonista pensamos que debería de ser el Estado el que tomara la responsabilidad y la iniciativa de dar luz a estos temas, de localizar todas las fosas clandestinas, sacar los restos que contienen, identificarlos si es posible mediante pruebas genéticas, y devolverles esos restos a los familiares que tienen. En la mayoría de los casos ya son nietos, sobrinos nietos. En muy poquitos casos ya encontramos todavía hijos, que son personas muy mayores. Otros ya, pues desgraciadamente, han fallecido y todavía no han encontrado a sus familiares que durante la guerra civil pues desaparecieron y fueron fusilados extrajudicialmente. La alcaldesa, la corporación, ¿apoya esas asociaciones memorialistas? ¿Hay algo que decir, que explicar? Bueno, estas asociaciones memorialistas, concretamente en Egea, pues la que toma la iniciativa, la que está trabajando muy duro, es el Batallón 5 Villas. Pues como digo, cuentan con las cuotas de los propios socios, y también con ayudas tanto de la comarca, Diputación Provincial y del Ayuntamiento, a veces de forma económica y a veces con otro tipo de ayudas. Siempre es poca. Si desde Junta Aragonista pensamos que se debería de darle la importancia que tiene el tema, y que esas partidas fuesen más cuantiosas, a ver si en poco tiempo pues terminamos con este largo proceso tan doloroso. Se trata de cerrar heridas, porque las familias pues lo siguen viviendo con mucho dolor. Se trataría de recuperar a estos ciudadanos, que son ciudadanos españoles, ciudadanos en este caso aragoneses, de la comarca de las 5 Villas, y que los familiares actuales pues no quieren ni más ni menos pues que poder tener un sitio donde visitar a su ser querido que falleció hace ya tanto tiempo. Bueno, yo le agradezco, señor Sancho, su tiempo con nosotros también en este break, para estar, pues de alguna manera, ¿no?, con todos los que en estos momentos sí que tienen representación, en este caso en el consistorio. Gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a vosotros. Estábamos comentando, por ejemplo, este tema. Fíjense, yo no lo saco porque sí, o este medio no se fija porque sí. Precisamente fue este fin de semana cuando la Escuela Pública de Castelliscar llevará el nombre de su maestra Cándida Bueno, fusilada hace 86 años. Y en este caso no es una asociación memorialista, es el Partido Socialista, concretamente el presidente de Aragón. Bueno, lo hemos visto también en nombre de la vicepresidencia, ¿no?, de la Diputación, con otras acciones. Sensaciones que tienen ustedes también. Vamos a comenzar en este caso por el Partido Popular. Y con la manera, ¿no?, en la que se está llevando a cabo esta ley de memoria democrática. Vamos a ver, lo primero que hay que aclarar es que no es casualidad que a 8 meses vista de las próximas elecciones municipales y autonómicas, con un partido socialista electoralmente hundido por su gestión tanto de la economía como de la pandemia como de muchos otros ámbitos, saben que se abocan a una derrota electoral, a un golpe electoral tremendo que no van a poder asumir, y hacen este tipo de cuestiones. El Partido Socialista siempre ha tenido esta estrategia, y cuando se acercan las elecciones llama a ese voto más sentimental, a ese voto más de izquierdas, y se dedica a hacer este tipo de eventos de reconocimiento a las víctimas del franquismo o de la guerra civil, y se dedican a hacer un recorrido por los municipios, en este caso de las 5 Villas, con nada más y nada menos que el presidente del Gobierno de Aragón a la cabeza, para intentar reclutar ese voto que a lo mejor, tal y como están las cosas, podría ir a otras formaciones electorales. También hay que decir otra cosa, y además sin tapujos. Yo lo digo sin ningún tipo de tapujo porque lo siento con convencimiento. Uno de los principios que inspira al Partido Popular, al partido al que yo pertenezco y represento, es el humanismo cristiano. O sea, somos humanistas cristianos. ¿Qué quiere decir ello? Que defendemos, una de las cuestiones que defendemos es que todo el mundo debe recibir una digna sepultura. Y desde ese punto de partida
Estamos totalmente de acuerdo en que aquellos cadáveres que siguen todavía en cunetas, en fosas o en lugares por localizar deben recibir una digna sepultura para un descanso tanto suyo como de sus familiares definitivamente después de tantas décadas. Ahora bien, lo que no consentimos, lo que no aceptamos, lo que no podemos compartir y a lo que nos oponemos frontalmente es a que esos reconocimientos sufragados con dinero en parte público se conviertan en actos políticos, se conviertan en actos electorales, se conviertan en actos en el que se abanderen banderas, valga la redundancia, de otra época y que no es la actual. Que se genere controversia, que se genere confrontación, además en municipios pequeños, entre familias, probablemente incluso en el seno de la misma familia, en el que unos u otros podían pensar distinto hace 80 o 100 años. Eso es lo que tenemos que evitar. Y para eso el Partido Popular ha sido muy activo y proactivo a la hora de proponer formas de hacer estos reconocimientos sin que nadie se pueda sentir incómodo con estos reconocimientos, con esa ley de concordia que propusimos y que de hecho vino Adolfo Suárez, hijo, a presentar al municipio de Belchite hace unos años. Yo estuve presente y me parecen formas distintas de enfocar la cuestión de la memoria histórica o de la memoria democrática que creo que podrían ser menos agresivas y más cómodas para afrontar el futuro con conocimiento del pasado, pero cerrando esas heridas que todavía algunos parecen querer dejar abiertas. Agradezco sus declaraciones. Vamos a dar paso también a la señora Roldán, Izquierda Unida. Entiendo como justicia, como dignidad, como recuerdo, como reposición, reposición de los daños del terror vivido en aquellos tiempos, y con la necesidad de que todo este tipo de cosas que surgieron entonces se reconozcan como crímenes que fueron y que se haga justicia de una vez, y que las familias puedan de alguna vez no callar tanto como han estado callando hasta ahora, sino reconocer el valor de esas personas que murieron porque a alguien le pareció y les marcó con el dedo. Me resulta curioso escuchar al señor Liso. Cuando habla, es la primera vez que le escucho decir que como cristianos que son en el Partido Popular, que enterrar a los muertos, pues que lo pongan en práctica, o sea, que ayuden, que apoyen para poder enterrar a nuestros muertos, a los muertos que hay todavía en muchos caminos y en muchas cunetas. Lo tienen muy fácil, solo tienen que apoyar directamente. Luego que hay banderas, dice, claro, hay banderas que como la nuestra, que ustedes la tienen como si fuera solamente suya de ustedes, pues hay otras banderas que también hay mucha gente que les tiene un gran respeto y un gran reconocimiento. Y luego hay que cerrar heridas, claro que hay que cerrar heridas, pero las heridas hay que cerrarlas bien, Hay que cerrarlas dentro de lo que es la justicia y el reconocimiento a esos valores. No solamente dejarlas estar y ya se cerrarán. La gente, las familias, no esperan ningún tipo de represalia, no esperan ningún tipo de venganza, no esperan más que recuperar esos restos que quedan de sus seres queridos para poderles descansar en paz. Eso es lo que esperan. Gracias, señora Roldán. Así, Egea, señor Díez, para terminar ya también con esta tertulia, última exposición. Sí, nosotros ponemos encima de la mesa que esto ya lo hemos discutido en varios plenos. Todos los años hay una partida de subvención para hacer la recuperación de la memoria histórica, una subvención a las entidades memorialistas. Nosotros desde ASIEGEA lo que nos interesa es no politizar este tema. Nos interesa que se dé ayuda a todo tipo de asociaciones memorialistas que intenten recuperar todo ese tipo de cadáveres que están no localizados y que han sido vilmente asesinados o no vilmente asesinados en lo que fue la extraña guerra civil que tuvimos en aquellos años. Creemos que hay que darles una justa sepultura, eso está claro, pero no nos interesa desde ASIEGEA que se politice esto en extremo.
Nos interesa que se siga trabajando. Creo que se ha trabajado durante estos años en este tema. Otra cosa es lo que hace el Partido Socialista, que según el señor Liso ya lo dice, que utiliza un poco este tipo de actos o este tipo de hechos para sacar pecho y hacer propaganda electoral. Yo creo que ahí es donde se equivoca el Partido Socialista. Debía ser un poco más humilde con este tema, un poco más discreto. Así Egea somos muy discretos. Yo recuerdo, y quiero poner encima de la mesa aquí, yo soy nieto de un represaliado. Entonces no me gusta hacer política con la memoria de mi abuelo. A mí lo que me gusta es que se localice los restos de mi abuelo, que en este caso ya los tenemos parcialmente localizados, aunque en Rivas parece ser que hay otra fosa donde pudiese haber restos de mi abuelo, pero no lo queremos politizar, simplemente que se recupere todos los restos que están desperdigados por muchos sitios de forma clara, sencilla, que se adivine, que se entierre, que la gente descanse en paz y que la política se quede un poco aparte, ¿eh? Aunque entendemos que los partidos mayoritarios, tanto Partido Popular en este caso y el Partido Socialista, siempre están con esta guerra que a nosotros nos parece un poco tonta el tema de la guerra civil, ¿no? Nosotros creemos que esto se tiene que superar, pero se tiene que superar poco a poco, reconociendo todo lo que ha pasado, poniendo los hechos en la historia y dejando todo bien claro. Nosotros tenemos un lema en nuestro grupo que es que siempre hablamos alto y claro. Tenemos que esto tiene que ser dicho lo que pasó alto y claro y recuperar a todo tipo de personas que fueron vilmente asesinadas por un bando o por otro. También hay que reconocer que también se cometieron cosas o actos o acciones en una guerra. En una guerra es lo que está. Sobre todo en las 5 vías hubo un momento de represalia muy importante. Por eso hay muchos cadáveres que recuperar y nosotros desde la SEGIA estaremos siempre apoyando a las asociaciones memorialistas para que se recupere todo este tema. Nos vamos de tiempo. Llegamos al final, como les contamos, en próximas tertulias, más temas que tienen que ver con la actualidad en el ámbito regional, evidentemente también que afecta a los 5 villeses, que afecta a los egeanos.